Saludos chicos, brevemente les estaré explicando la última actividad de esta secuencia, tal como va indicando en el cuadernillo, le va indicando lo que usted debe ir haciendo. Esto es ya porque hay varios estudiantes que aún no han entregado ninguno de los trabajos. Esta parte la estuvimos explicando en el aula, en la cual donde están los verbos entre paréntesis, ustedes van a poner los verbos de manera adecuada o correcta. Por ejemplo, esta que dice la jornada ser realizada por la Dirección de Gestión Ambiental, aquí la jornada es, porque el verbo se cambia, se conjuga. Entonces de la misma manera lo van a hacer con todo. Ya esto lo hemos explicado en el aula varias veces. En la parte de los conectores temporales y de orden, dice que deben leer la noticia sobre Ana Iris Guerrero y unir con flechas las expresiones destacadas con su equivalente. En este caso, que también lo estuvimos leyendo en el aula, deben leer el texto y observar las palabras o frases que están en negritas, que son conectores. Responden las preguntas que están acá y van a resolver esto. Esto lo van a unir con una flecha, la expresión del texto con la palabra equivalente o frase equivalente, que es el sinónimo. Recuerden que estuvimos viendo también los sinónimos, cuando yo puedo expresar lo mismo pero con otras palabras. Por ejemplo, en la mañana de este jueves, cuando estoy hablando de la mañana de este jueves, estoy hablando del mismo día en que se está realizando. Entonces van a hacer unir con una flecha donde dice 27, 11, 25 y así sucesivamente. La siguiente parte 5, es el cuadro de los conectores, tipos de conectores, frecuentes, está la función que tienen en la noticia y también está en el ejemplo en contexto local. Por ejemplo, la palabra inicio o conectores de inicio, en este aparece recientemente, desde hace. Luego está la función en la noticia que sirve para presentar el hecho en el tiempo. El ejemplo en contexto local, desde hace 3 semanas persiste el desborde. De la misma manera, anterioridad, antes, previamente, introducir antecedentes del hecho y también esta es la función. Y luego vemos un ejemplo en la noticia que acabamos de ver, que dice antes de la obra el drenaje funcionaba, etc. Y así sucesivamente. En la número 6 hay una noticia incompleta en la que ustedes van a escribir los párrafos faltantes. Van a leer la noticia, luego en los párrafos retirados van a escribirlo usando al menos 2 conectores temporales o de orden. Temporales que indican tiempo o de orden que indica el orden que ocupa. Entonces tenemos la noticia que también fue leída en el centro. Y aquí está el apartado en la que usted ahí va a colocar su párrafo. Aquí debe ir el párrafo faltante que describa las características físicas del mirador, su función turística y los elementos que le convierten en un espacio de uso comunitario. Los estudiantes redactarán una versión informativa, objetiva y coherente con lo anterior que incluya como mínimo un conector. Aquí le está diciendo lo que usted va a hacer. Esto es la parte que va a colocar. Luego el otro párrafo, el segundo párrafo, es en el que van a inventar un párrafo que incluya un conector y que amplíe esta noticia. Por eso es importante que usted debe leerlo para saber de qué trata. Entonces deben ampliarla de manera verosímil, incorporando una breve declaración de un representante comunitario o un dato contextual adicional que no contradiga la información dada. Es decir, deben incluir algunas palabras que una persona, un representante comunitario, podría decir en el momento. Esta es la parte. Luego aquí en la parte de abajo es que donde van a colocar
los dos párrafos. Está el párrafo 1, en el que deben colocar al menos un conector, y el párrafo 2, que van a incluir un conector y una declaración. En la parte final de esa actividad, aquí van a responder estas preguntas. En la actividad 4, aquí el periodismo local transforma comunidades. Aquí están las competencias del propósito. Luego dice, ¿para qué crees que sirve un periódico en tu barrio? Deben responderlo. ¿Solamente debe contar lo que pasa o también puede ayudar a resolver problemas? Entonces ahí usted va a colocar, va a responder esas dos preguntas. Luego dice, texto para analizar. ¿Cómo el periodismo local transforma comunidades? Leen atentamente el siguiente texto y subrayan en sus cuadernos las frases que muestren acciones, cambios o intervenciones colectivas. Deben indicar frases que indiquen acciones. Recuerden que acción tiene que ver con verbo. Cada vez que hay una acción, hay un verbo. También recuerden que yo les estuve diciendo que los textos debían imprimirlos para que lo pudieran pegar o realizar esa actividad. Por acá está el texto. Lo leen, observan cada una de las partes del texto, que es una noticia en la cual tiene el título, imagen, el nombre de la persona, está la introducción o la bajada, luego está la introducción, están las imágenes, están el pie de foto de cada una de ellas, también hay más imágenes, pie de foto, está el desarrollo, pero la persona aquí está hablando, acá adelante la persona está hablando en primera persona. Cuando usted dice, me di cuenta de que esto no era una anécdota, ahí está hablando usted, me di, está hablando en primera persona. Y así sucesivamente. Al final tenemos de donde se extrajo la información, que es el enlace. Bien, luego este es el trabajo grupal. Se llama caso Jetta Parking. En grupos pequeños reconstruyan sus cuadernos a partir del texto leído. ¿Cuál era el problema que se denunció inicialmente? Recuerden que, como yo les estuve explicando, como no íbamos a estar en el aula por las suspensiones de clases que ha habido, debían distribuirse en pares. Usted escoge su equipo, es decir, una persona, para que ustedes dos realicen esas actividades. Podían hacer una llamada en WhatsApp entre ustedes dos y realizar las actividades, pero no deben dejar de hacerla. Luego está la siguiente pregunta: ¿de qué manera se involucró la comunidad? Luego, ¿qué tipo de transformación social o cívica se logró? Eso es después de leer el texto. Y esta parte es entonces trabajo individual. Se llama caso Espacios del Miedo. ¿Por qué el periodista afirma que en este caso no puede ser neutral? Entonces ahí se responde y justifica esa respuesta. Luego la otra pregunta: ¿por qué considera necesario tomar partido y pedir ayuda solo a las mujeres? Justifica con ejemplos del texto. En esta parte, las 5 etapas del proceso periodístico, aquí debían completar el siguiente cuadro con sus palabras a partir del texto que leyeron, el texto anterior. Dice: etapa, escuchar y observar. Definición, escribe tu respuesta aquí. ¿Cómo se identifica un problema? ¿Qué se debe investigar primero? Según lo que usted leyó. Luego está la segunda parte, profundizar y colaborar. ¿Cómo se profundiza en el tema y cómo se involucra a la comunidad? Luego está actuar y transformar. ¿Qué acciones se pueden tomar para generar un cambio? Difundir y sostener. ¿Cómo se puede mantener el impulso para solucionar el problema? Luego continúa la parte en que dice: aplica el esquema a un problema de tu comunidad. Piensa en un problema concreto de tu comunidad escolar o barrial que requiera visibilidad y acción. Aplica el esquema. Bueno, el esquema es el que está debajo. Dice: el problema que elegí, van a poner el problema, si por ejemplo es falta de agua potable en la comunidad o abundante basura
por ejemplo, falta de recogida de basura por el camión o por el ayuntamiento, qué sé yo, cualquier problema que pueda estar sucediendo en su comunidad. Colocan el nombre ahí. Luego está la etapa ¿cómo detectarías el problema? Ahí van a responder esas preguntas. Luego, la parte 5, actividad 5, ya es la parte en la que van a colocar sus noticias en unos portales sociales. Y vamos a ver qué le está indicando. Dice aquí que el propósito de esta es comprender cómo se organiza un medio informativo y cómo las decisiones editoriales influyen en la producción de noticias. Van a planificar un portal de noticias locales, delimitarán secciones y acordarán pautas de trabajo. Luego elegirán un hecho real cercano para investigar y organizarán la información en una ficha de hechos que servirá de base para la escritura posterior. Entonces aquí está el esquema en el que ustedes van a redactar este trabajo. Planificamos nuestro portal grupal. Esta parte es grupal, tal como les estuve indicando. En grupos de 4 o 5 integrantes completen lo siguiente. Nombre del portal. Pueden escoger uno de esos ejemplos o colocar otro nombre. Entonces eligen La Voz del Barrio, Alerta Barrio, Mirador Joven o puede ser otra. Esto lo van a hacer en una página de Canva. Van a ir a Canva y van a elegir una portada que diga periódico, el periódico. Entonces van a escoger una plantilla y ahí van trabajando todos. Ahorita yo les envío un video de cómo se puede trabajar en Canva de manera grupal, cada quien en sus casas. Luego, la parte de dice secciones temáticas, van a dividir las sesiones, es decir, el periódico lo van a dividir en diferentes partes. Por ejemplo, acotadas al ámbito local, van a poner un espacio que sea de sociedad, otra de actualidad, otra policiales, otra de eventos. Todo eso tiene que ver con los tipos de noticias que estuvimos viendo al inicio de la secuencia. Luego está los intereses comunitarios que priorizarán en el portal. Ustedes pueden abordar, si lo que quieren abordar es sobre el transporte de la comunidad, el agua, la seguridad, el ambiente, cultura, deportes, educación, etc. Luego está la distribución de noticias por integrante. Quiere decir que ustedes van a elegir cada uno va a elegir el tipo de noticia que va a escoger para colocarla en su portal. Van a escoger, puede que usted escoja uno que tenga que ver con el agua en la comunidad, otro puede ser de cultura, otro puede ser del ambiente, etc. Luego van a ver la parte 2 que dice nuestras 3 pautas editoriales. Cada grupo elegirá 3 situaciones posibles que justifiquen sus pautas de escritura y publicación. Van a elegir esta parte y aquí está cómo usted lo va a hacer. Recuerden, justificar una pauta significa explicar para qué sirve, es decir, la pauta ustedes van a poner para qué sirve. Por ejemplo, para que el lector no se confunda, para que la noticia parezca más seria, para evitar escribir cosas que no sabemos si son verdaderas, vamos a hacer tal y tal cosa. Aquí en la parte de abajo es donde van a colocar eso. Dice, describimos la situación que nos llevó a elegir esta pauta. Van a escribir el problema en esta ahí, y debajo van a poner la pauta que ustedes escogieron y para qué sirve. De la misma manera la número 2 y la número 3. Luego una ficha de hechos individual, eso lo van a hacer de manera individual. Cada estudiante completará su propia ficha de hechos para la noticia que desarrollará. Recuerda, esta ficha no es el borrador de la noticia, es una herramienta de documentación previa. Entonces aquí usted va a completar ficha de hechos, va a poner el nombre, la sesión del portal, luego va a poner qué ocurrió, a quién le ocurrió,
dónde ocurrió, cuándo ocurrió, cómo ocurrió, y aquí van a colocar una breve secuencia de acciones o hechos observables. Recuerden, pueden guiarse de los ejemplos que hemos visto en el aula, de los textos que ya yo le he entregado. Luego están las fuentes consultadas o posibles fuentes a consultar. Ustedes van a colocar ahí nombre de la persona a quien usted le preguntó o investigó, va a poner el nombre de la institución, las observaciones directas, lo que usted vio, y debajo van a poner los documentos o mensajes registrados. Material complementario posible, pueden tomar fotos o deben tomar fotos, citas o testimonios breves, hacerle preguntas a las personas sobre el problema, datos relevantes del entorno, dato que necesite confirmar, a quién puedo consultar para verificar ese dato, por qué ese dato es importante para comprender el hecho. Y en la parte 6 es donde se le van a integrar los recursos lingüísticos de la noticia. Están los sinónimos para evitar repeticiones. Tal como estuvimos viendo en el aula, los sinónimos son palabras que se utilizan para expresar lo mismo, pero de diferentes maneras. Por ejemplo, en las noticias se utilizan mucho sinónimos para evitar repetir palabras. Por ejemplo, los sustantivos, la parte de arriba, todos los que están ahí arriba son sustantivos. Y en la parte de abajo dice verbos, son los verbos que regularmente se utilizan en noticias. De vecinos, usted puede decir residentes, comunitarios, habitantes. Las 4 palabras significan lo mismo. Vecinos, residentes, comunitarios, habitantes. Autoridades, puede decir funcionarios, representantes, responsables. En problema, puede decir situación, inconveniente, conflicto. En zona, puede decir sector, área, comunidad. En los verbos, puede decir afirmó, señaló, explicó, denunció, y significa lo mismo. Ocurrir, puedes agregar la palabra, puede cambiarla por suceder, registrarse, producirse. Realizar, llevar a cabo, ejecutar. Pedir, solicitar, reclamar y exigir. Son verbos que usted puede sustituir para no tener que repetir lo mismo. Por ejemplo, cuando usted esté redactando su noticia y tenga que repetir 2 veces dijo, entonces puede decir dijo la primera, luego expresó, ¿sí? O destacó, que viene diciendo lo mismo. Luego está en la parte de abajo, dice reemplaza las 10 palabras subrayadas por sinónimos más precisos. Reescribe la noticia completa, es decir, ese párrafo completo usted lo va a escribir debajo, donde dice mi versión con sinónimos, y lo va a cambiar. Donde dice los vecinos, usted va a colocar una de las palabras que están acá arriba. Puede poner residentes, comunitarios, habitantes. De la misma manera, lo que sigue, usted va a cambiar esas palabras que están subrayadas por un sinónimo de lo que están ahí. Eso usted lo va a colocar en la parte de abajo. Luego están las siglas y abreviaturas en noticias dominicanas. Las siglas, es importante que usted primero lo busque en el diccionario y vea qué son las siglas. Las siglas son las letras que son parte de una palabra, de un nombre o de una institución. Entonces, si se fija, las siglas son regularmente las primeras letras de cada palabra de un nombre. Por ejemplo, Alcaldía del Distrito Nacional, la sigla es ADN en mayúscula. Policía Nacional, cuando usted vea PN, está refiriéndose a Policía Nacional. Así sucesivamente. MINER es Ministerio de Educación de la República Dominicana. A esto se le llama sigla. En las noticias se colocan, después de colocarse el nombre de la institución, regularmente para no volver a repetir el nombre, le colocan la sigla. Esta va en mayúscula. Reglas para el uso de siglas. La primera vez que se menciona una institución debe escribirse el nombre completo y entre paréntesis la sigla correspondiente. Una vez presentada, la sigla puede utilizarse sola en el resto del texto si vuelve a aparecer. Las abreviaturas deben ser comunes y reconocibles. No se deben inventar ni abusar de ellas. Aquí están las abreviaturas
Abreviaturas es para no escribir el nombre completo o la palabra completa. Por ejemplo, avenida se escribe AV punto. Señor o señora se escribe SR punto o señora SRA punto. Ingeniero se escribe ING punto. La palabra número se escribe NO punto. Doctor se escribe DR punto. Doctora DRA punto. Director se escribe DIR, entre otros. Si tienes alguna duda, puedes buscar un video en YouTube o en otro lugar y puedes tener esa libertad. Aquí hay un ejercicio de siglas, dice corrige la noticia. La ADN informó que se iniciaron trabajos de reparación en la Avenida Independencia, próximo al número 245, según explicaron representantes del MINER y del SNS. Las labores se coordinan con la CAS y la Policía Nacional para presentar la seguridad de los estudiantes de la escuela del sector. Desde la alcaldía señalaron que el COE dará seguimiento a la situación en caso de lluvias. Dice acá, identifica todas las siglas y abreviaturas presentes en el texto. Te va a identificar y la va a colocar acá en este espacio. Indica cuáles están correctamente presentadas y cuáles deberían corregirse o aclararse. Para ello debes regresar en la parte acá arriba, donde te indica cómo debe ser usada la sigla y también cómo deben ser usadas las abreviaturas. Entonces aquí debajo usted va a escribir de nuevo el mismo texto, pero corregida. ¿Cuál entrada es mejor? Bueno, lee los dos párrafos sobre la apertura de un sendero peatonal en parejas. Identifiquen los problemas del párrafo que necesita mejorarse. En este caso lo pueden hacer, como les dije, con un compañero, pueden hacer una llamada o si viven cerca pueden reunirse. En el párrafo A hay una parte de la noticia y en el párrafo B. En la parte de abajo usted va a anotar dos decisiones de mejora que aplicarías al párrafo B. Entonces, en el párrafo B usted va a decidir mejorarlo. Usted va a ver qué usted le puede mejorar a ese párrafo. Y en el párrafo 2 también. Y entonces aquí identifican los problemas específicos del párrafo que consideran necesario mejorar. Comentan gradualmente algunas de las siguientes observaciones. Aquí está el por qué la A es una entrada clara y por qué la B es problemática. Luego va a un taller de titulares. Acá es muy fácil, solamente deben analizar y clasificar los siguientes titulares según su calidad informativa. Por ejemplo, el titular, veamos, vecinos de los Girasoles denuncian fuga de agua que afecta la entrada de la escuela. Acá usted va a poner si es claro, preciso, sensacionalista o impreciso y por qué. Y así sucesivamente. Luego, dice 3 titulares para el mismo hecho. Observa cómo cambia la percepción del hecho según el titular. Camión compactador rompe acera frente a la escuela María Trinidad Sánchez. Daño con acera obliga a estudiantes a caminar por la calle. Vecinos alertan riesgo para estudiantes tras daño causado por camión municipal. Aquí tenemos la misma noticia, el mismo hecho, pero el titular está expresado de diferentes maneras. Entonces, mi criterio de calidad para titulares lo aplicaré al escribir mi noticia. Y usted va a colocar aquí, ¿sí?, lo que usted va a, cómo usted entiende que debe ir el titular, acá, en ese espacio. Luego dice, mis 3 titulares para mi noticia. Redacta 3 posibles titulares para la noticia que desarrollarás. Luego, en grupo, decidan cuál es el más apropiado. Esto lo pueden hacer de manera individual, ya que como no estamos en el aula, entonces ya en ese caso deberían hacerlo de manera individual. Van a escoger o van a escribir 3 titulares diferentes para su noticia. Entonces acá al final van a elegir uno de esos 3 y lo colocan acá y van a escribir el porqué. En la actividad 7 se va a escribir el borrador de su noticia. Entonces, jerarquizo la información de mi ficha de hechos. Aquí van a construir su primer borrador completo de su noticia local a partir de decisiones conscientes sobre la selección, jerarquización y desarrollo de la información
profundizando especialmente en la organización del cuerpo de la noticia y en la progresión interna del texto informativo. Entonces, retoma tu ficha de hechos de la actividad 5. Por eso es importante que deben realizar todas las actividades, porque el trabajo final tiene que ver con las actividades anteriores. Entonces, van a tomar la ficha que elaboraron en la actividad 5 y van a clasificar la información en 3 niveles. Por ejemplo, la información central, dice aquí, debe aparecer en la entrada o en el primer párrafo del cuerpo. ¿Qué datos corresponden a ese nivel? Entonces usted lo va a buscar y lo va a colocar acá. Información complementaria, que es la que amplía, contextualiza o explica el hecho. Lo van a colocar aquí. Y luego, información secundaria puede incorporarse hacia el final o quedar fuera del texto. Tienen que colocar la información que corresponde a ese nivel. La información. Luego está la planificación del cuerpo de su noticia. Antes de redactar, planifica cómo distribuirás la información en cada párrafo del cuerpo. Por ejemplo, el titular. Van a colocar ahí. ¿Qué información va a colocar en el titular? ¿Qué información usted lo va a colocar? Luego en la entradilla, ¿qué usted va a colocar ahí? En el cuerpo 1, en el cuerpo tiene, en este caso, tiene 3 párrafos. Sí, el cuerpo tiene, en este caso, 3 párrafos, en el que en el primero usted va a poner la información que usted va a colocar ahí, en el segundo y el tercero. El tercero es si usted entiende que lo lleva, si no, no tiene que ponerlo. Entonces, después de usted organizar ahí lo que usted va a escribir, va a empezar a hacer su borrador en su cuaderno. Borrador es lo primero que uno escribe. Por eso se llama borrador, porque usted puede corregir. Entonces, recuerda durante la escritura respetar la planificación realizada. Es decir, lo que tú hiciste arriba, debes respetar, debes hacer justamente lo que dijiste que vas a hacer arriba, lo vas a hacer en esa planificación. Cuidar la coherencia entre las partes del texto. La coherencia tiene que ver con los conectores. Usted tiene que saber qué va primero, qué va después, qué va luego, qué va de último. Entonces debe utilizar conectores para que aclare bien estas ideas. Mantener un orden temporal comprensible de los hechos. Usar los conectores y tiempos verbales que ustedes aprendieron en el aula. Entonces aquí está. Van a poner el titular de su noticia, del de ustedes. Ese es individual. Cuadro de revisión de conectores. Entonces acá usted va a colocar en la entradilla cuáles conectores presentes. Usted va a poner ahí cuáles conectores van a agregar. Luego está en el párrafo 1, en el párrafo 2 y en el 3 va a ser lo mismo. En el paso 5 van a marcar los verbos y tiempos verbales. Entonces, en tu borrador, en lo que usted ya hizo en su borrador, va a realizar las siguientes marcaciones. Encierra en un círculo las oraciones que narran el hecho principal, quiere decir lo que pasó. La B dice, subraya con una línea las oraciones que describen un estado o situación prolongada o contexto. La C, subraya con doble línea las oraciones que citan o reportan lo que dijo alguien, que son las declaraciones. Ejemplo, vecinos denunciaron la rotura de una tubería. Eso es el hecho principal, que eso es lo que pasó. La segunda, que es la B, que es una situación prolongada, ahí van a decir, por ejemplo, la situación afectada a la comunidad desde hace varios meses. Van a decir si tiene mucho tiempo, si no lo tiene, etc. Luego, la parte en la que una persona da su testimonio, que se llama declaración. Esto es insoportable, expresó un residente. Es decir, van a poner textualmente lo que esa persona dice y lo van a colocar ahí. Luego, las oraciones del hecho principal están narradas de manera consistente. Van a responder ahí sí o no. Las oraciones de situación prolongada expresan continuidad desde hace tiempo, continúa, lleva, sí o no. Las declaraciones están involucradas con verbos de decir adecuados, por ejemplo, afirmó, explicó, señaló, denunció, sí o no. Luego, en el paso 6 están los paratextos. Selecciono mi foto y escribo el pie de foto. Recuerden que los paratextos son esos elementos que utilizamos
en una noticia y en cualquier texto para acompañar la información. Esto puede ser título, subtítulo, imágenes, colores, tipos de letras, etc. Entonces aquí tenemos una foto, la primera opción que usted va a poner ahí y luego la segunda. Usted, como es escrito, usted va a decir, aquí voy a poner la foto de tal y tal cosa. La segunda. Entonces dice, ¿qué información aporta el lector? Esa foto, ¿qué información aporta a la persona cuando la vean? Usted lo va a poner ahí. Entonces dice, foto elegida, opción 1 o 2, y justificación según criterios periodísticos. Si tiene claridad informativa, si respeta a las personas, etc. Entonces, debajo va a colocar un pie de foto. Recuerden que el pie de foto es una frase que se coloca debajo de la foto explicando qué foto es decir, qué es lo que se está presentando en la imagen. Y en la actividad 8 es en la que se edita esa noticia, se publica y circulan en el portal, que va a ser en Canva. Como les dije, van a escoger una plantilla de Canva que sea periódico. Ustedes van a Canva, escriben periódico, escogen una plantilla y comienzan a editar. Van a dividirlo por secciones. Luego está aquí lo que se va a hacer es realizar un proceso de edición final de sus noticias, en la que se va a revisar el trabajo colaborativo, en la que todos deben participar. Entonces, aquí tenemos una lista de cotejo que usted debe revisar, porque esto es lo que se va a tomar para evaluar su noticia. Dice, cada miembro del grupo revisará la noticia de otro compañero usando la siguiente lista de cotejo. Entonces, como le expliqué anteriormente, usted con un compañero van a grabarse. Si viven lejos, van a tener una llamada en WhatsApp y se leen la noticia y van evaluando su trabajo siguiendo estos pasos. El titular refleja con precisión el contenido de la noticia. Ahí se va a poner sí, en parte o no, y luego va a poner las observaciones. Aquí arriba debe colocar el nombre del portal, el nombre de la noticia revisada y la persona quien lo revisó. Bien, la noticia revisada, el nombre de la noticia y el revisor, es decir, la persona que lo está revisando. Luego aquí van a hacer un mapa de edición grupal. Cada grupo seleccionará una de sus noticias y construirá un mapa de edición. El mapa muestra los cambios realizados y por qué mejoran el texto. Entonces, elemento editado. Si editaron el titular, van a poner qué fue lo que cambiaron y por qué mejoraron la noticia. La entradilla y así sucesivamente. Luego está la hoja de comentarios guiados, lectura de portales. Tu grupo leerá el portal de otro grupo y completará esta hoja de comentarios estructurados. Entonces, esta parte es la que ustedes van a hacer. Dice, hoja de comentarios guiados, lectura de portales de noticias locales. Está el portal leído, el grupo autor del portal y el grupo lector. Entonces, comprensión del portal. ¿Qué noticias se comprenden con mayor claridad? Indiquen al menos una noticia y expliquen brevemente por qué resulta clara. Y ahí se van a colocar su respuesta. De la misma manera, la otra parte. Impacto informativo y relevancia comunitaria. Aquí van a responder esta pregunta de la noticia que están leyendo, del portal donde están las noticias. Circulación y percepción, etc. Es importante que recuerden que van a trabajar en grupos. El portal van a distribuir, van a ser 4 grupos, 3 grupos de 5. Déjame ver, ustedes son 18 me parece. Bueno, van a distribuir 4 grupos, van a ser 4 grupos. Y esos 4 grupos, entonces, van a ser cada uno un portal, por grupo, van a ser un portal. Entonces, acá al final, usted coloca el comentario final de la persona que lo escribió. Ya esa es la parte que yo voy a utilizar para evaluar su trabajo. Esa es la parte que yo utilizo para evaluar su trabajo. Usted no tiene, usted es bueno que lo cheque para que usted vea qué es lo que yo voy a corregir, qué es lo que yo voy a evaluar.
por lo que es importante que lo vean antes de, para que sepan qué trabajar. El nivel 1 es el más bajito, el nivel 2 es el medio y el nivel 3, que es cuando ya usted logra ya realizar su trabajo con eficiencia. Entonces, aquí está hablando de la estructura de la noticia, la presentación del hecho, uso de interrogantes periodísticos, organización temporal de la información, uso del lenguaje informativo, etc. Entonces, acá abajo también es parte de donde yo voy a estar, son las competencias que yo estoy evaluando, la comunicativa, pensamiento lógico, creativo y crítico, resolución de problemas, ética y ciudadana, ambiental y de la salud, desarrollo personal y espiritual, y listo. Ya esta es la última parte que usted debe copiar, en la que es la metacognición. Aquí se expresa lo que usted aprendió de esta secuencia. Entonces ahí usted responde cada una de ellas. Deben ser sinceros en cuanto a esta parte, porque eso se toma en cuenta al finalizar de cada secuencia. Así que aquí ya la última parte de mi autoevaluación final, marcar con un cotejo cómo te sientes al terminar esta secuencia. Te dice si me siento seguro escribiendo noticias, si puedo escribir noticias con algo de ayuda, si todavía le cuesta un poco o si necesitan más práctica. Entonces, aquí ya está el mensaje final. Felicitaciones por completar la secuencia. Cualquier pregunta, cualquier duda, por favor pueden contactarme. Recuerden también que la semana próxima se entregará el P3, por lo que aprovechen al máximo este tiempo. El lunes tampoco habrá docencia, por lo que van a tener todos esos días libres para que puedan aprovecharlo. Así que nada, Dios le bendiga y muchas gracias, chicos.